Buen día, muchachos. Como les había comentado, pues les voy a grabar la clase y pues el tema que vamos a ver en esta ocasión es integrales por sustitución trigonométrica. Voy a grabarles 4 videos. Este de aquí va a ser en donde yo les voy a explicar cuándo se debe de utilizar la sustitución trigonométrica, cuándo sí, cuándo no, bajo qué condiciones, y una vista general por cada uno de los casos, que son 3 casos, y los videos posteriores pues van a ser paso a paso cuándo utilizar los pasos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizar integrales por sustitución trigonométrica? O más bien integración por sustitución trigonométrica. Fíjate bien. Todos los pasos anteriores que nosotros ya habíamos visto se van a preservar. Es decir, tú vas a volver a decir, tengo que ver primero con respecto a quién tengo que integrar. Después, el siguiente paso es tratar de buscar una fórmula directa. Te repito cuáles son las fórmulas directas. Este es tu formulario. Y básicamente esta es tu última fórmula directa. O sea, todas estas de aquí arriba se consideran fórmulas directas. Todas las que estén abajo de estas se consideran fórmulas de reducción que evita que usen métodos, pero tu clase es cálculo integral. Lo que se te tiene que evaluar es que tú sepas integrar por cada uno de esos métodos. Entonces, utilizar todas estas fórmulas de reducción que vienen aquí, pues no sería correcto, ¿sí? Entonces, fíjate bien. Si bien el segundo paso es buscar una fórmula que se le parezca, ¿qué pasa si no encuentras una fórmula que se le parezca? Pues entonces tú tienes que buscar propiedades, ¿sí? Buscas propiedades, las aplicas, ¿y qué pasa si no te sirven estas propiedades? Entonces te vas a lo que sigue, que es tratar de buscar un cambio de variable, pero buscas un cambio de variable en una función compuesta, en donde por lo regular esa u, que es el cambio de variable, tú la buscas en la función interior de la compuesta como primera instancia, y si no, pues pudieras considerar toda la compuesta, ¿sí? Pero son esos cambios de variable que nosotros vimos en la unidad 1. Ahora sí, ¿qué pasa si ya llegué a este punto y nada me ha funcionado? Ah, pues en este punto es donde tú tendrías que pensar que tienes que utilizar un método de integración. No porque sea imposible, no. El método de integración o estos cambios de variable que haces es que tú a simple vista no ves cuál es la fórmula que vas a utilizar. Entonces lo que tú haces es hacer un cambio de variable que a ti te permita identificar de manera muy rápida, una vez que lo hayas hecho, cuál de estas fórmulas directas era. Pero en realidad eso es lo que está haciendo el cambio de variable. Fíjate bien. Si bien yo recomiendo como última instancia utilizar este cambio de variable de sustitución trigonométrica, pues como su nombre lo dice, este cambio de variable de la u lo vas a llevar a funciones trigonométricas. ¿Y qué implica esto? Esto implica que como tú vas a hacer cambios de variables en sustitución trigonométrica, pues te tienes que saber bien las clases que vimos anteriormente, que fue cómo resolver potencias de senos y cosenos e integrales que las contengan, cómo resolver integrales que contengan potencias de secantes tangentes y cómo resolver integrales que contengan potencias de cosecantes y cotangentes, ¿sí? Entonces, yo no recomiendo que lo uses en primera instancia. Aparte de que hay algunas veces que, fíjate bien, nosotros tenemos a lo mejor integrales de este estilo. A lo mejor, y pudiera ser que nosotros tenemos una integral de la forma a lo mejor x y aquí tenemos 1 menos x cuadrada de x. Sustitución trigonométrica, muchachos, que en tu formulario viene en esta parte, ahí viene incluso sustitución trigonométrica, es todo esto. Se utiliza cuando te aparecen raíces cuadradas o bien potencias a la n entre 2. Déjame te aclaro primero esa parte. ¿Cómo que potencias a la n entre 2? O sea, si tú tienes la raíz cuadrada de a, supongamos,
Esto es como si tú tuvieras a la 1 medio. Supongamos que ahora te aparece a al cubo. Esto es como si tú tuvieras a la 3 medios. ¿Sí? A lo mejor y te puede aparecer algo como raíz cuadrada de a y resulta ser que esta raíz esté elevada a la quinta. Pues esto es a la 5 medios. ¿Te fijas? O sea, en general todas estas a's tienen la forma n entre 2. Por eso te digo, te puede aparecer adentro de una raíz, como estos casos, o te puede aparecer en una potencia a la n entre 2. ¿Sí? Pero a lo que voy es que no por el hecho de que aparezca una raíz se tiene que hacer por sustitución trigonométrica. Yo siempre recomiendo que primero busques en los pasos que ya habíamos dado. Por ejemplo, en este caso, me aparece una raíz. La raíz para que tú utilices sustitución trigonométrica puede estar en la parte de arriba, es decir, en el numerador, o bien puede estar en la parte de abajo, es decir, en el denominador. No tiene nada que ver, ¿sí? Aquí lo importante es que haya repasado los pasos. Por ejemplo, aquí yo veo esta y digo, con respecto a quién quiero integrar, quiero integrar con respecto a X. El de arriba tiene X, el de abajo tiene X. Y esa es una visión rápida de qué tienes, ¿no? O sea, dices, yo tengo una función racional, ¿sí? Esta función racional no la puedo integrar por fracciones parciales, puesto que a pesar de que este es un polinomio, este no, este es un radical. ¿Sí? Dices tú, en este radical yo tengo una función compuesta. Y la función interior de esta función compuesta es 1 menos x cuadrada. Y resulta ser que esta es una función algebraica y esta también. ¿Te fijas? Ya diste una visión rápida de qué tipo de función tenías. Entonces dices, ok, voy a buscar una fórmula directa, me vengo para acá, mi formulario, para ver mis fórmulas directas y dices, a ver, yo tengo una raíz cuadrada abajo. Y dices tú, mira, aquí tengo algunas que tienen raíces cuadradas en el denominador. De hecho, tengo estas 3. Bueno, más bien estas 2 porque esta no tiene raíz cuadrada. ¿Sí? Esta tiene una raíz cuadrada en el denominador. Dices tú, pues pudiera ser alguna de estas 2. Tal vez puede ser la aplicación de una fórmula directa. Vamos a identificar. Fíjate bien, esta en la parte de abajo, de adentro de la raíz, te dice, tienes una a cuadrada menos una u cuadrada. ¿Qué te representa a ti en una fórmula la a cuadrada y la u cuadrada? Ok, cuando tú ves las primeras letras del abecedario como A, B, C en una fórmula de integral o de derivada, lo que te está diciendo es que A, B, C, A cuadrada, B cuadrada, etcétera, son números, ¿sí? Mientras que si tú ves U, V, W, lo que te está diciendo en una fórmula de integración es que esa U cuadrada, esa V cuadrada, esa W o esa W cuadrada son funciones. O sea, aquí lo que te está diciendo es que adentro de la raíz tú tienes que un número al cuadrado se le está restando una función al cuadrado. O sea, técnicamente que aquí el número está positivo y la función está negativa. Y ambas están adentro de la raíz. Y aquí sí, en esta fórmula es obligatorio que la raíz se encuentre en la parte del denominador. ¿Sí? ¿Qué te dice la siguiente fórmula? Esta de aquí te dice, ¿sabes qué? Tienes una raíz cuadrada que nuevamente se encuentra en el denominador y adentro de esa raíz cuadrada tú tienes una función positiva y un número negativo y aparte tú debes de tener la raíz de esa función al cuadrado que te apareció afuera de la raíz, ¿sí? Entonces venimos a ver nuestra integral y decimos, yo tengo el número positivo
y la función la tengo negativa. Mucho cuidado, estos signos que yo te acabo de mencionar es solamente para identificar casos de sustitución trigonométrica o fórmulas. Fíjate, número positivo, función negativa. Dices tú, número positivo, aquí mira, función negativa. Ah, tal vez no tenga que hacerlo por sustitución trigonométrica porque tal vez esta integral es una fórmula directa. Vamos a checar si es aplicable esta fórmula. ¿Te fijas? O sea, vamos en el segundo pasito. O sea, dices, ver con respecto a quién quiero integrar y estamos en la parte de buscar una fórmula directa. Entonces dices, bueno, para saber si puedo aplicar esta fórmula, pues mi a cuadrada, que es mi número al cuadrado, sería 1. Y mi u cuadrada, que es mi función al cuadrado, es x cuadrada. Fíjate bien. ¿Por qué? Nuevamente te voy a repetir esto. ¿Por qué u cuadrada es x cuadrada y por qué no es menos x cuadrada? Te lo vuelvo a repetir. El decir la constante o el número es positivo y la función es negativo o positivo es solamente para que identifiques la fórmula. Pero una vez que tú identifiques la fórmula, pues la función y el número no se llevan el signo. ¿Sí? Entonces, si a cuadrada es 1, pues a es 1, que es la raíz de 1. Y si u cuadrada es x cuadrada, pues u es x. Y entonces decimos, ah, mira, arriba tiene que estar la derivada de u, y la derivada de u es 1, que es la derivada de x. Nos regresamos a nuestra fórmula y resulta pues que en la parte de abajo de la integral tú tienes 1 que es tu a cuadrada y tienes el menos y x cuadrada que es u cuadrada. Y en la parte de arriba a ti te queda x de x. Esto que te quedó a ti debe de ser para completar tu diferencial. Deja tú que lo completes. Es que te está sobrando esta x que no aparece aquí. ¿Qué te indica que si te sobra algo? ¿Qué te está indicando? Que no es el método, o sea, no es la fórmula correcta porque te está sobrando. ¿Qué vas a hacer si te sobra? Yo creo que aquí el hecho de que te sobre algo implica más problema a el hecho de que te falte algo, porque si algo te falta como quiera, lo podemos agregar y ver si lo podemos arreglar. Pero si te sobra, no. ¿Sí? O sea, si te sobra, te está diciendo, ese no es el método, o bien lo que te está diciendo es, no es la fórmula. Entonces, esta integral no se resuelve mediante esta fórmula. Pero fíjate bien en qué paso vamos. Vamos en el segundo paso, porque primero vimos con respecto a quién queremos integrar. Después buscamos una fórmula directa, y esto no es una fórmula directa. ¿Qué seguiría? Buscar propiedades. Y si buscamos propiedades, entonces diríamos, bueno, esta integral que es x entre la raíz de 1 menos x cuadrada con respecto a x, a lo más que nos llevarían las propiedades sería a esto. Esta es la integral de x entre 1 menos x cuadrada a la 1/2 de x. Pero vamos, no nos ayudó de mucho. O sea, el grado de dificultad sigue siendo el mismo. No eliminaste nada. ¿Sí? O no lo transformaste de gran medida que tú puedes decir, ay, wow, ya vi la fórmula que era. ¿Sí? Entonces, si te fijas, las propiedades no nos ayudan en este caso, pero aún así sería completamente incorrecto decir, ay, no, ¿sabes qué? Ya es por sustitución trigonométrica. No, nos queda una cuarta cosa, un cuarto recurso. Tal vez esta integral en realidad es un cambio de variable. Y el cambio de variable, este cambio de variable como del tipo unidad 1, en donde buscamos la u, se encuentra dentro de la función compuesta, que aquí claramente se ve que la función compuesta es esta, ¿no? Que es esta misma.
Y la función interior de la función compuesta, pues es u, que es 1 menos x cuadrada. A veces no es la interior, pero en este caso vamos a tomarla así. Y entonces la derivada de u es la derivada de una constante 0. Tengo el menos, menos, y la derivada de x cuadrada es 2x de x. Vamos a ver qué nos queda. Lo que nos está quedando es la integral. ¿Quién es 1 menos x cuadrada? Pues es u a la 1/2. Y lo que nos está quedando aquí, que es x de x, nos debe ayudar a nosotros a completar nuestro diferencial. Fíjate bien, tenemos el de x, tenemos la x. Nos falta el menos 2. No es como en este caso de que nos sobra. Aquí nos sobra x, ¿no? Por eso yo decía no es. Aquí no, aquí es nos falta. ¿Qué nos falta? El menos 2. Fíjate bien, aquí el hecho de que nos falte una constante, como lo es el menos 2, un numerito, ya es garantía de que sí este es el método correcto. O sea, esta es la forma correcta de resolverla. Si lo que nos faltara sería una constante, a lo mejor y si la derivada hubiera sido menos 2x cuadrada y aquí nada más tenemos x, pues nos faltaría otra x. Entonces aquí nos diría, vuelve a evaluar si esta es la forma correcta, vuelve a evaluar si esta es la forma más sencilla. O sea, si lo que nos falta es un número, no lo dudes, vas por el camino correcto. Esa es la forma por la que tienes que resolver esta integral. Pero si lo que te falta es una variable, es decir, si tú tendrías necesidad de agregarle una x cuadrada o algo así, lo que te está diciendo es, no es que esté mal, sino piensa si este es el camino más sencillo de resolverla, porque a lo mejor y si tú le agregas, te lo cambia tanto porque se lo tendrías que agregar arriba y abajo, que a lo mejor lo único que haría sería hacer la integral más complicada. Como en este caso lo que nos falta es simplemente el menos 2, pues se lo pondríamos aquí arriba y como es un numerito, se lo pondríamos aquí abajo. Arriba, abajo, para que nos dé un 1. Y técnicamente esta integral pues se convirtió en menos 1/2 integral de du entre un u a la 1/2. Que ¿cómo la resolveríamos? Menos 1/2 de la integral de u a la menos 1/2 de u, que no es otra cosa que menos 1/2 que multiplica a 2u a la 1/2 más c. Este se me va con este y nos queda el menos la raíz de nuestra u, que ¿quién fue nuestra u? 1 menos x cuadrada, la raíz más c. ¿Te fijas? Esto no es una sustitución trigonométrica. ¿Dónde ves aquí una función trigonométrica? ¿Te fijas? O sea, no por el hecho de que tenga una raíz, la vas a resolver por sustitución trigonométrica. O sea, es elemental y fundamental que tú hagas el paso a paso. Es decir, ver con respecto a quién quiero integrar, ver si hay una fórmula directa. Si no hay una fórmula directa, entonces uso propiedades. Si no son las propiedades, trato de hacer un cambio de variable no trigonométrico y si me funciona, lo hago. ¿Y qué hago? Me evité el método, ¿sí? Porque el método me va a regresar a lo mismo, ¿sí? Entonces, esta integral no es por sustitución trigonométrica, pero a lo mejor, y si nosotros le hubiéramos agregado algo así, si a lo mejor yo hubiera dicho x cuadrada entre la raíz de 1 menos x cuadrada, pues ya hubiese sido por sustitución trigonométrica. ¿Por qué razón? Porque aquí el de u es menos 2x y aquí te hubiera sobrado una x. O sea, si aquí la derivada de u es menos 2x cuadrada, siendo u 1 menos x cuadrada, perdón, si u es 1 menos x cuadrada y la derivada es menos 2x de x, pues quiero que veas que aquí lo que tienes es x por x de x, o sea, esta x es esta.
este de X es este, pero esta X te está sobrando. Y acuérdate, si me sobra, no es por ahí. Si me falta un número, es correcto el método. Si me falta una variable, hay que evaluar si es el método más sencillo. ¿Sí? Entonces, esta sí es por sustitución trigonométrica porque yo ya vengo de que ya evalué todo y no me da, y entonces como tiene una raíz sería sustitución trigonométrica y tendría que buscar el caso, mientras que esta no es. Ahora, dentro de los 3 casos de sustitución trigonométrica, pues no importa si aparece arriba o abajo la raíz. O sea, este es el caso 1. Puede aparecer una raíz arriba o puede aparecer abajo, no importa. Lo que te dice el caso 1 es, tienes la raíz o tienes la potencia n entre 2 y aparte aquí, la constante tiene signo positivo y la función negativa y te dice, ¿tú vas a hacer este cambio de variable? El caso 2 te dice, la raíz puede estar arriba o abajo o puedes tener una potencia de este estilo, pero aquí te dice, el numerito y la función tienen signo positivo y tendrías que hacer este cambio de variable. Y el caso 3 te dice, ¿sabes qué? Aquí te aparece una raíz cuadrada o una potencia de la forma n entre 2 y aquí la función al cuadrado tiene signo positivo, pero la constante negativa y tendrías que hacer este cambio de variable, ¿sí? En tu formulario tú encuentras la parte de sustitución trigonométrica aquí. Caso 1, caso 2, caso 3 con su respectivo triangulito que según el caso yo te digo cuándo es conveniente utilizar y cuándo no. Entonces ahora ya sabemos identificar cuándo una integral es por sustitución trigonométrica y cuándo no. En los videos siguientes lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo y en cada ejemplo yo te voy a explicar por qué es el caso 1, por qué es el caso 2 y por qué es el caso 3.